Con mucha alegría, señores, estamos poniendo la mañana en camino, estamos besando el final, seguimos escuchando a Celine Dion, hoy cumple 53, también a Eric Clapton, hoy cumple 76, y estamos recibiendo a Juan Cereta, que no sé por qué presumo que si tuviera que regalar un disco prefiere el de Clapton que el de Dion, pero no estoy seguro, ya me lo dirá él. Hola Juan, buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que sí, te invocaste. Bien, bien, Es bien. más, dentro de mis tres discos preferidos está uno de Clapton que es Unplugged, que me parece espectacular. Bien. Igual imagino también que hay un respeto por aunque no sea el rubro musical que uno prefiere, por la trayectoria y la calidad artística que tiene la intérprete canadiense, la Celine Dion, ¿no? No, por supuesto, una voz privilegiada y además una intérprete de primera línea. No demerezco en absoluto, al contrario. Bien. Admiración por su voz y por su calidad interpretativa. Emboqué justamente en ambas cosas. Brevísimo comentario, ya vamos a hablar de otros temas, por supuesto, Juan, pero vos sos un connotado hincha de Racing, sos un futbolero, hincha de Racing. Bueno, quizás probablemente un hincha de Racing que además es futbolero, anda a saber qué está primero. Y yo te lo comentaba, no quiero dejar afuera tu respuesta, porque te comentaba que si yo estuviera en la B, bueno, Liverpool no hace tanto estuvo en la B, y quisiera subir, quizás no me parece buena noticia que justo el año que yo quiero subir, bueno, en realidad sería el segundo año, además la dura competencia que hay que llevar a cabo, bueno, se suman para obtener los mismos trompos unos nenes que ni te digo, que Cerro, que Defensor, que Danubio, etcétera. ¿Qué decís al respecto? Bueno, en primer lugar, antes que nada, felicitar a todos los hinchas de Liverpool, porque me alegra enormemente el presente de Liverpool, por todos los amigos que tengo de Liverpool, y porque además, al ser hincha de Racing, sé lo que es ser hincha de un club de barrio y lo que significa, lo que se disfruta estos momentos. Tuve además la suerte de entregarle alguna copa a Liverpool, así que felicitaciones a todos ellos, y bueno, y el deseo de suerte también, como a los de Rentistas, por supuesto que también tengo amigos de Rentistas. No, Bien. respecto a tu pregunta... Perdón, ya que levantaste el centro, el petizo hincha de Liverpool tiene que entrar a cabecear. A tal punto este presente, Juan, que lo dijiste implícitamente. Tuve el honor de entregarle alguna copa. Es que en el último año y medio hemos ya obtenido 3 copas. Bueno, 2 se las entregué yo. Bueno. No, pero a mí siempre me dio, o sea, por supuesto que respeto la trayectoria de Peñarol y Nacional, pero siempre me dio un placer especial entregarle copas a los demás clubes, porque sé el esfuerzo que trae consigo conseguir una copa. Respecto a tu pregunta, sí, evidentemente que cuando uno mira cómo se componen los cuadros de la segunda división, sabe que va a ser difícil, siempre es difícil la segunda división obtenerla. Yo creo que es el torneo más parejo de todos los torneos. Pero yo por otro lado lo veo como más apasionante, más interesante, es decir, creo que con los años me voy haciendo cada vez más hincha del fútbol, claro, y menos fanático de los clubes, y entonces pensar en un campeonato que va a tener a Defensor, que va a tener a Danubio, que va a tener a Rampla, que va a tener a Cerro, que va a tener a Rampla, que va a tener a Racing, y a muchos otros clubes que de repente son un poco más humildes, pero que en la B emparejan honrosamente el torneo. Me gusta, me encanta que sea así de competitivo, y me hace recordar a la mayoría de los años de mi niñez y adolescencia con mi abuelo. Fui a ver a Racing en la B, o sea que para mí, y era apasionante ese torneo. A mí me parecía en ese momento como hincha más apasionante que el de la A incluso. Creo que va a ser un gran año para el torneo de segunda. Te comentaba fuera del aire recién que este torneo ya a mí me pareció muy interesante por el hecho de haber mejorado circunstancialmente a propósito de la pandemia, haber jugado en la cancha de Lecharrúa. Para mí mejoró notoriamente el nivel futbolístico de la B, y vi partidos que eran sumamente interesantes, no parecían los tradicionales partidos de la B. Sí, coincidíamos en esa observación, que una de las cosas, por decir así, buenas que incluyó la pandemia es que todos los partidos se televisaran, sí, de la cosa, incluso los de la B, ¿verdad? Y que además en ese contexto la B se viera, entre comillas, obligada a jugar en un mismo escenario para reducir asuntos y que ese escenario tuviera un gran piso, que es el artificial, que seguramente tiene otro tipo de debilidades, pero que te asegura un mínimo de calidad que me imagino que para los profesionales debe ser agradable. Si pasan raya, me imagino que el balance debe ser positivo. No sé qué has escuchado al respecto, Juan. No, te digo una cosa más. El piso artificial es preferido por los jugadores más jóvenes, lo que hace que
también los técnicos tengan la posibilidad o la chance de incluir en sus planteles o en el juego a jugadores más jóvenes. Los jóvenes no tienen eso que tenemos los más veteranos de la preferencia por el pasto natural y se sienten más cómodos en esa superficie. Bueno, también creo que la velocidad que viene con la juventud, etcétera, etcétera, se ve favorecida por el piso más rápido. Claro, está bien. Bueno, mira vos, hablando de juventud, porque yo con estos temas, yo no quiero esconder mi adhesión emocional, ética, histórica, sensible para lo que significa que familias corren riesgo de perder su vivienda, dándose de bruces con los postulados constitucionales, pero que además eso implique, hablando de jóvenes, que precisamente en esas familias suele haber un alto número de niños y adolescentes, ¿no? Enmarco este comentario a propósito del título, cito la diaria: Justicia falló a favor de una de las familias de Nuevo Comienzo y el Estado está obligado a darles una vivienda digna. Te pediría, abuso de tu generosidad, te pediría que sintetices en dónde estamos parados con relación a la peripecia que están pasando los compatriotas que están viviendo en Nuevo Comienzo. Bueno, mirá, intentando resumir un poco la historia, en enero del 2020 hubo una serie de familias que habían sido, perdido la vivienda o habiendo tenido que abandonar la vivienda la que habitaban, decidieron ocupar un terreno que hacía muchos años que estaba abandonado en la zona de Santa Catalina, que se transformó en el asentamiento Nuevo Comienzo. Eso fue en enero del 2020. Luego de eso, unos meses después, apareció ya una denuncia en fiscalía por parte de los propietarios del terreno, que es una sociedad anónima que tiene actividad en el puerto de Montevideo, y esto dio lugar a intervención de Fiscalía Penal, después del juzgado penal, que terminó con la formalización de una serie de vecinos por el delito de usurpación y en algunos casos también por el delito de hurto de energía eléctrica. Yo tomo conocimiento de la verdad que de esta situación ya por diciembre del 2020, cuando se me avisa que había una serie de familias que vivían ahí que tenían el desalojo o el lanzamiento para el 3 de enero. Entonces fui con algunos estudiantes y con otros compañeros de la facultad al lugar a charlar con los vecinos, a ver si nosotros desde la facultad podíamos darles una mano en algo, pensando que íbamos a pedir una prórroga de lanzamiento o a buscar una solución de ese tipo. Y ahí fue que nos desayunamos que en realidad nunca hubo juicio de desalojo, sino que lo que hubo siempre fue la utilización del sistema penal. Y ahí son pocos los elementos que uno tiene cuando tomamos conocimiento del expediente. Perdón, Juan, pero necesito ahí que hagas una pausa para discriminar la diferencia entre esa herramienta exclusivamente penal y la que vos creías que estaba funcionando, juicios de desalojo, claro, etc. Mirá, tradicionalmente nosotros tenemos en el Uruguay una ley que regula los arrendamientos y en el marco de esa ley hay un juicio especial que se llama juicio de desalojo, ya sea para los arrendatarios que tienen contrato, no han podido pagar o que se les venció el plazo, como también para aquellos que no tienen ningún vínculo con el inmueble, no tienen contrato, no tienen nada, son ocupantes. A eso se denomina juicio de desalojo de ocupante precario, es decir, aquel que ocupó una finca de repente o que la está habitando por la tolerancia del dueño y que el dueño quiere desalojarlo. ¿Qué sucede? Para eso se estableció un procedimiento, un juicio donde el ocupante puede esgrimir defensas, pedir prórrogas, etc. Y todo eso se dilucida ante un juez que tiene como competencia los desalojos. Y en la ley, ese juez es el juez de paz en Uruguay. ¿Qué sucede? Como cuando el propietario que recorre este camino, que es el que legalmente se utilizó siempre, sabe que va a tener que enfrentarse a algunas defensas, a que el juicio va a demorar unos meses, a que se le van a pedir prórrogas, y los jueces de paz son sensibles a las prórrogas que piden las familias cuando hay situaciones de vulnerabilidad. En los últimos años lo que ha ocurrido, a propósito de la modificación del delito de usurpación en el Código Penal, es que estos propietarios, en lugar de recorrer ese camino, hacen la denuncia penal en fiscalía. Entonces ahí nos encontramos con que no hay juicio de desalojo. El fiscal cita, bueno, puede citar, podemos encontrarnos con un fiscal que diga, no, mire, haga el juicio de desalojo. Pero puede pasar que el fiscal penal cite a ese ocupante y le diga, mire, yo tengo acá una denuncia penal, voy a tener que darle trámite a esto, la alternativa para no seguir con el expediente es que usted se vaya. Y entonces las personas, sin que haya existido nunca un juicio de desalojo, ante la alternativa de ser sometidos a un juicio penal, acuerdan, entre comillas, acuerdan irse en un plazo. Y eso es lo que había ocurrido en este caso. Esta está siendo una práctica bastante común. Pero entonces, acá necesito que me quede claro, que en realidad me quede a mí y a los oyentes claro, a los ciudadanos claros.
ante una misma circunstancia, ¿no? Llamémosle, personas viviendo en un sitio que no les pertenece. Sí. ¿El Estado, el sistema, puede utilizar diversos caminos? Sí, tiene dos herramientas y que son contradictorias. Porque si uno mira la misma situación, alguien que ocupó un inmueble, lo mira por las reglas del derecho civil, esa persona puede defenderse, eventualmente puede pasar que un juez le diga que tiene que irse, pero incluso puede hasta transformarse en propietario si reúne serios requisitos que son especiales durante el tiempo que ocupó el bien. Esa es la solución del derecho civil. Sin embargo, la solución del derecho penal es mandarlo preso. Esto no es, esta contradicción se ha agravado en los últimos años, pero no es nueva. En el Código Penal de 1889, cuando se incluyó el delito de usurpación, Irureta Goyena, que era un penalista de la época, ya fue muy crítico y dijo, en realidad esto está mal, porque no puede ser que la misma conducta sea lícita para el derecho civil y sea ilícita para el derecho penal. Entonces intentó darle una interpretación y propugnó una reforma del Código Penal que se terminó aprobando en 1934, fue la famosa reforma del 34 del Código Penal, a propósito de las críticas que Irureta Goyena hacía a este delito, y lo que en el 34 pasó a considerarse, no se eliminó el delito de usurpación, pero se empezó a considerar que la actividad para ser un ilícito tenía que ser configurada por un grupo de personas, tenía que haber como cierta organización detrás para que fuera un delito. Si era solo una familia que ocupaba una finca desocupada o que había habitado una casa que no era de ellos, tenía que ir por el camino civil, por el camino del derecho civil, y recién ahí íbamos a seguir con el juicio que ya conocían. ¿Qué pasó? Esta solución del 34 después sufrió otras modificaciones con la ley de arrendamientos y una última modificación en el 2008, que no sé si ustedes recuerdan un evento que se dio, ahora no me acuerdo si fue en el 2008 o fue un poco más adelante, un evento que se dio en Punta del Este, de la ocupación de una casa que fue un poco escandalosa, y eso hizo que se creara todo un ámbito de escándalo, digamos, en el Parlamento, y se volvió a modificar el artículo, eliminando, digamos, los elementos del tipo que permitían interpretar que esto tenía que ser una conducta grupal, y volvimos a 1889, donde cualquier ocupación puede transformarse en un delito si es que la fiscalía competente, la que le tocó, la fiscalía de turno, decide perseguir ese delito. También es cierto... Bueno, acá se abre otro asunto, a ver si voy entendiendo. Casi estás oficiando de profesor de todos nosotros, que además de esas variantes, está la otra variante que es la de carácter personal. Depende del fiscal que haya en cuestión. Lo vivo si lo llevo hacia un lugar o hacia el otro. Totalmente. Eso no debería escandalizarnos. Tal vez al oyente lo escandaliza y dice cómo puede ser que depende del fiscal que me toque, ocurra esto o ocurra lo otro. Pero eso en realidad es lo que ocurre siempre con el sistema penal. Todos los sistemas penales del mundo no atrapan todas las conductas delictivas que se cometen, todos los delitos o las infracciones a la ley que se cometen en el mundo, sino que por definición los sistemas penales son selectivos. Por eso una discusión interesante es cómo se realiza el proceso de selección y quién lo realiza. Si la selección la realiza la fiscalía, la realiza el juez o la realiza la policía, por ejemplo, es una discusión interesantísima, en qué momento se realiza esa selección, y después qué criterios tenemos para la selección. Si el criterio es la patria, por ejemplo, como se discutió a propósito de la LUC, o si el criterio es otro, ¿no? O si el criterio es la gravedad del delito, el bien tutelado por la figura delictiva, más caro para la sociedad o menos caro para la sociedad. Con esto quiero decir que el sistema penal sea selectivo no es una cosa que esté mal. Pensar que no es selectivo y que atrapa todo es una ilusión. Entonces, siendo selectivo, existen muchos fiscales, incluso con las normas que hoy tenemos vigentes, que dicen el sistema penal no gana nada con someter a un proceso penal a una familia que no tiene donde vivir, porque detrás de esto hay otras omisiones del Estado previas a esta situación. Por lo tanto, este no es un caso para el sistema penal, yo no lo voy a perseguir, usted como propietario tiene derecho a recuperar su bien, haga el juicio de desalojo y lo va a recuperar. Esa es una lectura que muchos fiscales hacen. Justo no es el caso del fiscal que fue competente, que es competente en el asunto de Nuevo Comienzo. Y esto también a veces responde a directivas que se dan desde la propia fiscalía. Ustedes habrán visto que en los últimos días se publicitaron algunas nuevas directivas que estableció la fiscalía en acuerdo con el Poder Ejecutivo, y en ese caso, por ejemplo, se mencionó y fue una nota de prensa que aparecía como prioridad o de interés de la fiscalía perseguir el abigeato, por ejemplo. Bueno,
Esto también puede pasar y que durante muchos años ocurrió que muchos fiscales no perseguían estas conductas porque entendían que, como te decía recién, someter a alguien a un juicio penal o eventualmente llevarlo a la cárcel porque no tiene dónde vivir, no le aporta nada a la sociedad, al contrario, le suma otro problema al que ya tenía. Por eso digo, a veces depende también de lo que nosotros llamamos la política criminal o lo que se llama en los términos del Código Nuevo el principio de oportunidad. ¿Cuándo es oportuno hacer tal cosa y cuándo no es oportuno? Porque esto mismo que yo estoy diciendo, si nos enfrentáramos a una situación de ocupaciones masivas, por ejemplo, no es el caso de Uruguay ni cerca, podría alguien considerar, bueno, acá más que hacer juicio de desalojo, debe intervenir el sistema penal porque el principio de oportunidad hace que debamos dar cierta certeza jurídica, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en los hechos lo que está pasando es que los propietarios, viendo la ventaja que tiene hacer una denuncia en fiscalía, no hay juez interviniente, no se necesita nada, y obtengo resultados mucho más rápidos, están optando por ese camino. Con suerte dispersa, ¿no? Porque a veces el fiscal que toca sí lo hace y a veces el fiscal que toca lo archiva. Entendido. Y bueno, ante esa situación nos encontramos en diciembre del 2020, donde yo pensaba ir a pedir una prórroga de desalojo y resulta que no había ni juicio de desalojo. Entonces nos comunicamos en ese momento con la defensora penal. Estos vecinos están defendidos en el ámbito penal por la Defensoría Pública, como la mayoría de quienes son sometidos a un proceso penal. Nos comunicamos con el equipo de esa defensoría y le dijimos, miren, a nosotros nos parece que acá además hay un problema de vivienda, de derecho a la vivienda. Y como no había chance, se venía la feria judicial, de esgrimir ninguna defensa con éxito, de promover un juicio con éxito en Uruguay, dimos en ese momento, y además estábamos a fines de diciembre y el 3 de enero tenían que irse, le propusimos con la facultad presentar este caso ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, porque Uruguay venía teniendo una serie de reproches por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre este mismo tema, sobre el delito de usurpación, sobre la falta, establecida también en el Código Penal, de ocupación de espacios públicos, porque fíjate cómo es la cuestión. Si vos no tenés dónde vivir, a vos te desalojan, te quedás sin trabajo, no tenés para pagar un alquiler ni para pagar una pensión, si ocupás un terreno o una casa abandonada o lo que fuera, cometés el delito de usurpación. Pero si te quedás en la calle, cometés otro delito menor, otra falta, que es la ocupación de espacios públicos. Entonces parecería que tendrías que desaparecer para la sociedad uruguaya si no tenés una casa donde habitar. Y esto nos llevó incluso en la facultad a reflexionar sobre las notas de Ferreira hace muchos años, cuando él decía el derecho a habitar, ¿no? Él decía el derecho a habitar, más allá del derecho a la tierra, que está más vinculado con la producción, Ferreira hablaba del derecho a habitar. Él decía, nosotros nacemos con una contextura física, nosotros ocupamos como personas, ocupamos un espacio material, no somos inmateriales. Toda persona, y lo planteaba en términos de derechos humanos en aquel tiempo, toda persona ocupa un lugar y por lo tanto tiene un lugar en el mundo y tiene un lugar en el planeta y tiene un lugar en su país, y ese lugar debe ser reconocido. Podrá ser más pequeño, podrá ser más amplio, pero eso debe verse como un derecho inherente a la persona humana solo por el hecho de nacer. Entonces, trayendo un poco eso, aprovechando las observaciones que Uruguay como país había recibido de Naciones Unidas, ese reproche sobre el delito de usurpación, el reproche de Naciones Unidas sobre la falta de ocupación de espacios públicos, el reproche de Naciones Unidas sobre políticas de vivienda que comprendan a toda la sociedad, aprovechando esas observaciones que Uruguay había tenido. Incluso nosotros habíamos promovido una acción de amparo por acceso a la vivienda en el 2018 de una familia de mujeres, de un grupo de mujeres migrantes con hijos que habían ocupado una casa abandonada en el centro, en la calle Mercedes y Minas, que habíamos perdido, pero donde 2 jueces en el tribunal habían manifestado su discordia, y donde además la Institución Nacional de Derechos Humanos le había solicitado a la Fiscalía que estableciera un protocolo, si iba a utilizar este proceso de usurpación, como pasó en Nuevo Comienzo, que tuviera un protocolo que cuidara el derecho a la vivienda de las personas, es decir, que si iba a seguir con ese camino tenía que prever el Estado una solución aunque fuera de emergencia. Teniendo en cuenta todos esos antecedentes, fuimos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en atención a lo que vos decías, a la cantidad de niños que hay en el asentamiento, también presentamos cartas de los niños ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Lo primero que se nos dijo fue que debíamos tramitarlo por un solo comité, no podíamos usar los dos, y en ese sentido decidimos ir al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales porque teníamos antecedentes de resoluciones sobre el derecho a la vivienda para otros países, no para Uruguay. En esto es importante, porque alguna gente cuestiona por qué se va a Naciones Unidas y por qué Naciones Unidas, entre comillas, se inmiscuye en una cuestión uruguaya. Sí. Bueno, para eso es bueno recordar que esto se da en el marco de una norma, de un reglamento que se llama Protocolo Facultativo
del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un reglamento que hace que los países acepten someterse a las decisiones de los comités. Y para que eso entrara en vigor, en los países de Naciones Unidas, el voto 10 es el que hace que esto entre en vigencia. Si no se logra el voto 10, los otros 9 votos no sirven para nada. Y el voto 10 fue el de Uruguay. En el 2013 Uruguay votó para que el protocolo entrara en vigencia, razón por la cual nos empujaba también a plantearlo, porque quien vota para que entre en vigencia después no parece serio que decida desconocer las resoluciones del comité al que no solo él se obligó a estar sometido, sino que al que obligó a todo el sistema de Naciones Unidas a estar sometido. Bueno, lo cierto es que a ese comité le hicimos un reproche sobre el derecho a la vivienda y a su vez le pedimos que mientras el comité analizaba el caso, porque este comité que funciona en Ginebra, que provisionalmente, mientras tanto, decidiera la suspensión de los desalojos o el otorgamiento de una vivienda de emergencia a las familias. De manera que si Uruguay quería perseguir penalmente estas conductas, por lo menos no dejará a la gente en la calle mientras lo hace. Bueno, ahí con alegría vimos que el comité atendió nuestro petitorio, no solamente lo recibió, sino que además de darle traslado al Estado uruguayo para que ejerza sus descargos sobre el fondo, hizo lugar a esta medida provisional pidiéndole a Uruguay que suspenda los desalojos o dé viviendas de emergencia. Esa resolución del comité, que se dictó a mediados de enero, no fue cumplida por Uruguay, ni por el Poder Ejecutivo, ni por la Fiscalía, ni por el Poder Judicial, por la jueza actuante, digamos, porque era a la que estaba dirigida, a pesar de que se notificó a todas las autoridades. Nosotros nos encargamos a través de Cancillería que se notificara a todas las autoridades, y eso llevó a que 19 de las personas que habían sido formalizadas por estos delitos, que en realidad es el delito de usurpación, porque el delito de hurto de energía eléctrica hay que también analizarlo en el contexto en el que se da. No es lo mismo una empresa, una fábrica que se conecta de manera irregular a la energía eléctrica, no es lo mismo que una familia que está en un campo que no tiene columna, no tiene luz, no tiene nada y tiene que hacerse de algo para vivir. Pero bueno, en este caso, un expediente en el que estaban 19 personas formalizadas, el fiscal manifiesta públicamente que no va a acatar ninguna resolución de Naciones Unidas y los vuelve a citar al juzgado penal. Y aquí pasa algo curioso y paradójico, de que esas 19 personas citadas a concurrir al juzgado penal, solo 4 concurren, y a esos 4 se le plantea la alternativa de o se van antes del 4 de abril o van presos. Seguimos adelante con el expediente penal, con el riesgo de pedir una medida de privación de libertad. Teniendo en cuenta que la mayoría son mujeres con hijos o abuelas con nietos, evidentemente que ante esa disyuntiva aceptaban irse el día que les pusieran, porque es mejor estar en la calle que estar en la cárcel. Eso cualquiera de nosotros decidiría lo mismo. Y eso hizo que se estableciera un plazo para 4 de estas familias, que sus jefes de hogar, digamos, o sus jefas de hogar tuvieran que abandonar el asentamiento el 4 de abril. Y ahí a nosotros, ante esa circunstancia y todo lo que significaba, se nos ocurrió, invocando el derecho de los niños, plantear acciones de amparo ante los jueces de familia, que son los competentes para tutelar los derechos de los niños, enfocado desde allí, decir, bueno, si este mismo Estado me dice que tengo que abandonar mi ranchito y quedar en la calle, yo cumplo con lo que el Estado me dice, con lo que el sistema penal me obliga, pero a su vez le reclamo, si me voy a quedar en la calle, deme un lugar donde vivir, porque yo tengo derecho a vivir en algún lugar. Y así planteamos, de estos 4 casos, planteamos 3, que eran los que tenían varios hijos, ante el juzgado de familia. Eso tuvo audiencia, las 3 tuvieron audiencias simultáneas el viernes en 3 juzgados diferentes. Uno de esos jueces, el mismo viernes, a última hora, 19:30, ya dictó la sentencia condenando al Estado por primera vez en la historia a brindarle una vivienda digna a esta familia, que es una madre con 5 hijos. Los otros 2 casos están a la espera de sentencia el lunes después de turismo, porque bueno, justo nos agarró semana de turismo que los juzgados están cerrados. Así que, pero esperamos optimistas el resultado de esos 2 juicios. Sin embargo, obviamente que esto merece o amerita que la cuestión se trate de manera global, porque hay 200 familias ahí, no parece lógico hacer pasar por los juzgados 200 familias, 400 chiquilines, no tiene ningún sentido, ¿no? No sé si con eso te resumí más o menos Perfecto. Perfecto, Juan, y te agradezco mucho. En todo caso, es necesario que el público maneje esta otra información. ¿Y qué hay acerca de los que sostienen, bueno, con todo derecho, y advirtiendo que nos quedan muy poquitos minutos, pues se nos termina la conexión Zoom, que sostienen que, bueno, en definitiva, esas personas usurparon un
un terreno que no les es propio y por lo tanto justamente en eso reside el delito, la mala conducta, en fin, y que uno puede llegar a suponer desde la ignorancia, bueno, hicieron esto, pero en realidad no usaron sus mejores esfuerzos ni sus mejores herramientas para utilizar otro camino que provoque obtener vivienda. Es decir, la consabida idea implícita, y a veces incluso implícita, de que son una manga de vagos, de atorrantes y de malos ciudadanos que, aprovechándose de la benevolencia de la ley, son capaces de quitarle territorio a buenos y honestos ciudadanos, cuando en realidad deberían esforzarse como todos nosotros hacemos para tener nuestra vivienda. Bueno, en primer lugar, solicitudes anteriores hubo muchísimas al Ministerio de Vivienda por la mayoría de estas familias y por el conjunto también. Incluso hubo una mesa de negociación a lo largo del 2020, donde participó la Intendencia, participó el Ministerio de Vivienda, participó el fiscal, participaron todos los actores buscando una solución de conjunto. Lamentablemente eso no llegó a buen puerto, pero incluso el Parlamento estuvo tratando el tema del asentamiento. Quiere decir que reclamaron siempre su derecho a la vivienda. Y respecto a ese eventual aprovechamiento que se puede decir, al que piensa eso, la verdad, estamos hablando, a veces uno se queda con una imagen como que hay gente que de esta manera se consigue una casa. Juan querido, se entrecortó la comunicación. Retomá desde el enunciado a quien piensa eso. Bueno, a quien piensa eso, le sugeriría o le invitaría a que dé una visita al asentamiento, porque a veces alguien puede pensar que esto es una manera de conseguirse una casa o, sin pagar nada, obtener una vivienda. Estamos hablando de gente que está viviendo en ranchos que son de lata y de cartón. Es decir, estamos hablando de gente que no tiene agua, que tiene 2 canillas en un asentamiento de 70 hectáreas. Estamos hablando de gente que no tiene saneamiento, que hace sus necesidades en un pozo en la tierra. Es decir, yo la verdad que me cuesta creer que alguien piense que en esas condiciones está obteniendo un aprovechamiento de algo. Están viviendo en condiciones infrahumanas. Entonces, si eso es aprovecharse, la verdad me cuesta muchísimo creer que alguien pueda visualizarlo así, solamente viendo cómo viven. Bien, dice un oyente, por ejemplo, no me doy cuenta si en la dirección de lo que yo manejaba como posible relato de los hechos, es el Estado que está omiso en sus deberes, no se puede cargar de vuelta a la sociedad. Es como los que dice la sociedad aflojó y aumentan los casos. Y agrega, ¿quién los convocó para hacer la ocupación? Hay delincuentes que organizan ocupaciones como los que se adueñan del asentamiento Los Palomares. Dice que no sé cuáles serían los vasos comunicantes, pero en todo caso estás tú para responder. No, a veces también se dice que, que en el asentamiento hay personas que cometen delitos, hay delincuentes o que hay alguna organización. Bueno, yo por supuesto que en esos casos me parece que está bien que intervenga el derecho penal, el sistema penal, que persiga a los delincuentes, a los narcotraficantes, a todos los que cometen delitos. Sí, yo acá estoy hablando exclusivamente de este expediente en el que el delito es usurpación, en el que el delito es hacerte un ranchito en un campo abandonado porque no tenés dónde vivir. Ese es el delito. Yo no estoy hablando de otros delitos. Si hay otros delitos, por supuesto que tienen que perseguirse en el asentamiento y en los barrios más lujosos de Montevideo de igual manera, ¿no? Porque a veces cuando se dice, no, porque en el asentamiento hay una boca de pasta base o hay narcotraficantes. Bueno, pero yo invito a ver en qué barrio de Montevideo, lamentablemente, no hay eso, ¿no? Y no por eso estigmatizamos a todo el barrio. Exacto. Porque en todo caso el consumo de drogas ilegales no es patrimonio de ninguna capa social. Pero sí lo que sabemos es que las capas sociales medias altas y altísimas consiguen sus drogas ilegales no yendo a los peores barrios y las peores bocas de venta ilegal, ¿no? No, pero por supuesto, pero además, cuando vos te enfrentás a niñeces vulneradas, como es este caso, niños que están pasando necesidad, justamente ahí es donde tenemos más peligro. Si nosotros queremos que no avance el narcotráfico, si queremos que no avancen estas bandas de delincuentes, a los primeros que tenemos que cuidar son a los niños más desamparados, a los niños pobres, a los niños sin oportunidades, porque esos son los que tienen más chances de caer en eso. Exacto. Bueno, en síntesis, estamos a la espera de que pase turismo para esperar nuevas resoluciones, pero en todo caso, aunque según la mirada de ustedes auspiciosas, da la sensación que
afectarían a una parte muy minúscula de ese universo, ¿no? Sí, y que además no sería bueno para nadie, ni para nosotros, ni para el Ministerio de Vivienda, ni para las familias, tener que hacer acciones de amparo por cada una de estas familias. Vos fíjate que más allá de la alegría de la familia que obtuvo una sentencia favorable el viernes, tuvimos 5 niños que estuvieron en un juzgado de las 2 de la tarde hasta las 7:30. O sea, no parece lógico hacer eso. Y si no haces acciones de amparo para esas familias en particular, ¿qué habría que hacer? ¿Una acción de amparo global para todas las familias? Bueno, lo que sucede es que los amparos colectivos en Uruguay no han tenido mucho éxito. Nosotros tenemos ahí algunas discusiones teóricas sobre si son posibles, sobre si eso, para más o menos para que se entienda, si yo planteo un amparo colectivo por todo el asentamiento, puedo encontrarme con algún juez que diga no. Eso sí es incidir en las políticas públicas en materia de vivienda. Ahí sí yo como juez me estoy metiendo en una competencia del Poder Ejecutivo. Entiendo. Ahora, si yo estoy analizando la situación de la familia Rodríguez o Pérez o García o Cereta, bueno, es esa familia. Yo ahí estoy resolviendo lo de la vulneración de derechos de esa familia, no me estoy metiendo en todo lo otro. Bien. En todo caso, si te parece buena idea, una vez instalada ya la semana posterior a Semana de Turismo, volvemos a hablar de estos asuntos para ver cómo continúa la peripecia de Nuevo Comienzo, ¿sí? Cómo no, con mucho gusto. Te mando un abrazo grande, Juan, y como siempre te agradezco mucho. Igualmente para ustedes, que pasen lindo.